Hola, buenos días. Gracias por estar aquí tan pronto. Vamos a hablar efectivamente de suelos y, bueno, esto es un poco como, ¿os acordáis aquellos chistes que decían va un español, un francés, un portugués y un danés? Y, bueno, pues esto es lo mismo, pero no es un chiste. Simplemente es que los 4 invitados que hemos elegido para participar en esta mesa son de 4 nacionalidades distintas. Y tienen también una vinculación y una reflexión que compartir sobre el tema de la zonificación, de la clasificación o de como queráis llamarle. Un tema del cual se está hablando mucho, que gusta más en algunas denominaciones que en otras, pero en el cual España es un país todavía un poco debutante. Así que yo creo que no merece la pena que os cuente quién es cada uno, porque la mayoría les conocéis. Vamos a darles la bienvenida y vamos a ir al grano. Así no nos enrollamos, que seguro que tenemos poco tiempo y luego se nos quedan preguntas por hacer. Bienvenidos Ricardo Pérez Palacios, Bertrand Sourdé, Peter Sisek y Dir Nipor. Sentaros, amigos. Bueno, como ha dicho nuestro presentador, Alberto Fernández Bombín, efectivamente en España no tenemos mucha experiencia con el tema de clasificar terrenos. Recuerdo que en Jerez los franceses hicieron un mapa, ¿verdad? Y hicieron unas parcelas y de ahí ahora nos acordamos que existen pagos como Miraflores o como Añina, pero no les atribuyeron calidades, ¿no? No dijeron, este es un pago Grand Cru, no dijeron, este es un pago Premier Cru. Pero bueno, por lo menos distinguieron lo que era Jerez y Sanlúcar o esas cosas. Pero acá estamos en un debate profundo. En Rioja lo han tratado de hacer con los viñedos singulares, en Cava también. Sin embargo, las 2 zonas en las que todos nos estamos queriendo reflejar y porque vemos ahí que ha habido un avance significativo son Priorato y Bierzo. Ricardo, tú que estás en el Bierzo y que lo has vivido en primera persona porque tu tío y tú habéis sido de los principales impulsores, cuéntanos un poco cómo ha sido la experiencia. Bueno, en el Bierzo intentamos crear una clasificación, sobre todo empezando por los municipios, por las villas, y también llegando incluso a las pedanías, porque sabéis que cada municipio está dividido en múltiples pedanías y luego también en los parajes, ¿no? Uno de los problemas que nos encontramos es que a nivel, digamos, administrativo era difícil crear la clasificación. Entonces, lo que tuvimos que apoyarnos en lo que teníamos, que eran diferentes estudios, diferentes planos, ¿no? Por ejemplo, el vuelo del año 52 de los americanos con las fotografías para saber dónde estaban tradicionalmente las viñas, o el plano del INDO, ¿no? del antiguo Instituto de las Denominaciones de Origen. Entonces fuimos poniendo los planos diferentes, las capas diferentes en un plano, ¿no? Y intentamos buscar dónde había coincidencias, ¿no? Dónde había viñas antiguas, donde había coincidencias por tipos de suelos, por tipos de, por zonas, por el agua, ¿no? Que también es muy importante, donde hay el régimen hídrico, ¿no? Y donde había más coincidencias, pues era, en teoría, donde más apto era el suelo, el terreno para plantar viña. Y entonces esa fue la parte, digamos, por decirlo de alguna manera, que podíamos justificar para crear la clasificación. ¿Dónde estaban las viñas desde siempre? Y también pues, los otros estudios científicos, ¿no? en donde podíamos basarnos para crear esta clasificación. ¿Por qué se hacía tan necesaria esa clasificación en el Bierzo? En el Bierzo, bueno, como en todas las regiones, pues tenemos una diversidad de suelos, de exposiciones, de terroirs, ¿no? Muy amplia y lo que pretendíamos en el grupo de 13 personas que nos juntamos en el Consejo Regulador para crearlo, pretendíamos revalorizar la zona, ¿no? Yo llegué en el año 99 al Bierzo, había 6.000 hectáreas y actualmente hay 3.000 de viña,
¿no? Y siendo una de las zonas con viña más vieja del mundo, seguramente. Entonces, nosotros intentamos revalorizar, pues eso, revalorizar el vino para poder revalorizar la uva, para poder revalorizar la tierra, ¿no? Y que sea la tierra la que mande, digamos, ¿no? Entonces, era necesario, bueno, pues para que los aficionados pudiesen llegar a diferenciar pues, los diferentes vinos que se pueden producir allí. Pero la clasificación se ha hecho inspirándose en Borgoña, es decir, de genérico a pueblo y luego a pago. Sí, digamos que utilizamos una pirámide, ¿no? En la que en la parte más baja y más amplia están los vinos genéricos, esta mención de Bierzo la pueden usar todos los vinos que estén amparados por la denominación de origen. Después, por municipios, para intentar recuperar y revalorizar y dar sentido, ¿no? a los vinos que vienen de ciertos municipios o villas, ¿no? Porque antes se bebía vino de Cacabelos en Madrid y decían, este es el vino de Cacabelos, o el vino de Villafranca, ¿no? Y entonces recuperar un poco esas menciones a las villas, ¿no? Y dentro de las villas o municipios o pueblos, o como queráis llamarlo, pues también los parajes. Porque bueno, yo también cuando llegué a Corullón, lo primero que me dijeron que el mejor vino era el de la Moncervaliña. Y es porque era Moncerval y porque era uno de los mejores vinos de la zona, ¿no? Y el paisanaje sabe de dónde están estos vinos, dónde están los buenos vinos, ¿no? Y entonces es un poco dar sentido a este conocimiento que hay, ¿no? Este conocimiento popular y sentido y clasificación. Y muy importante también que estas clasificaciones estén amparadas en este caso, por el Ministerio de Agricultura, bueno, el Consejo Regulador, el Ministerio de Agricultura y incluso por Bruselas, ¿no? Porque, bueno, ahora pues está muy de moda salirse de los consejos reguladores y hacer las cosas un poco por su cuenta, ¿no? Incluso por grupos de viticultores, pero creo que tenga un sello, una justificación de una entidad, ¿no? Una entidad pública, pues es muy importante también, ¿no? O sea, que no, por ejemplo, en Alemania pues existe esta asociación de agricultores y viticultores, ¿no? que se crean sus propias normativas, que sí, que quizás sean incluso más importantes que las de un consejo regulador o mejor hechas, ¿no? Pero creo que esté certificado por una entidad es importante también. ¿Te refieres a cómo se dice Grossgewächs? A ver, dilo bien. Dirk, ¿tú que hablas alemán? Sí, en Alemania es la moda ahora y quieren copiar un poco el sistema de Borgoña con Grand Cru, Premier Cru. ¿Y cómo se dice en alemán? Großes Gewächs. Großes Gewächs. Sí, pero también depende de la zona. Dirk, aunque tenga apellido holandés y sea nacido en Portugal, también habla alemán por temas familiares y tiene intereses en Alemania. Por eso le pregunto, como buen conocedor de esos vinos y amante del Riesling, ¿y cuál es la experiencia en Alemania? Luego hablamos de Portugal, claro. Bueno, la verdad es que en Alemania siempre hubo un respeto por el pago, no tanto el sistema como en Borgoña de clasificación de Grand Cru, Premier Cru, pero había los grandes pagos y si volvemos hace 120 años, los vinos alemanes eran los más caros del mundo. Un Borgoña, un Romanée Conti era mucho más barato que un Schatzhofberg. Esto ha cambiado porque agrandieron las zonas y simplificaron el sistema más por una lógica estricta alemana que por el terroir en verdad. Y ahora están intentando volver al sistema de Borgoña, pero de una manera que no me parece muy natural. Y al final, como es un vino Grand Cru, los vinificadores, los productores casi se sienten obligados a hacer el Grand Cru más pesado, más concentrado, más alcohólico. Están cambiando un poco la lógica. El vino alemán,
el gran vino Riesling, en mi opinión, es un vino delicado, fino. Por eso a veces los sistemas impuestos no naturalmente funcionan mal. O sea que cuando un vino está en la cúspide de la pirámide, ¿tú crees que el productor se siente forzado a empujarlo todo más? Sí, lo pasa también en Borgoña en este momento, que bueno, como los precios están un poco locos, lo que vende el vino ya no es la calidad, es el nombre, si es un Grand Cru, si es un Premier Cru, y la tendencia es de gastar más dinero con madera nueva para el Grand Cru. Y yo a veces me parece que es una desconfiguración de la sensación de calidad para parecer más caro. Esto me hace acordarme, aunque no venga ahora al caso, pero de Schaff, de Jean-Louis Schaff, el mítico productor del Ródano, que él hace su vino y con todos los descartes le pone mucha madera, hace una cosa que se llama Cuvée Catlin y lo cobra al doble. Y como la gente ve, uy, tiene mucha madera, es muy exuberante, cuesta el doble, será el bueno. Y son los descartes de Schaff. Bueno, volvamos a lo que nos importa. Volvamos a lo que nos importa. Portugal. Portugal tiene una clasificación, el Douro tiene una clasificación histórica desde hace tiempo, ¿no? Ya es una de las denominaciones más antiguas del mundo, ¿no? Desde el siglo XVIII. Sí, 1656. Y luego se hizo la clasificación por letras de los suelos, pensando en el Porto, ¿no? Con una clasificación de letra A, B, C, D, E. ¿Nos puedes explicar eso? Sí, bueno, atención que en ese tiempo el vino de Porto se llama vino de Porto por causa de la ciudad. La uva era del Douro, pero no era necesariamente fortificado. Eso es un proceso que empieza 1700 y mucho, 1820, 30. Y la clasificación, la denominación es muy interesante porque todo el norte de Portugal es granítico y el Douro, la denominación, es exactamente donde hay xisto. Y para el Porto, para el vino del Douro, claramente hay muchas ventajas de ese xisto. Y funciona mucho mejor con el calor, todo eso. Y en los años 40 y 47 apareció una novedad, que es una clasificación de los viñedos de A a F, que es una cuestión de puntuaciones, dependiendo si es mucho íngreme, si es bajo, si es virada al norte o sur, qué uvas tiene, etc. Y ahí la clase A, B son las mejores. Pero la clase A y B son las mejores para hacer Porto. Exactamente. Porque son los que más grado alcohólico dan, ¿no? Más azúcar sacas. Exactamente, sí. Más exposición solar tienen. Normalmente y esto está hecho antes del cambio climático. Por ejemplo, sí, y no podemos olvidar que hoy se habla del Douro como una región no solo de Porto, pero vino blanco, tinto. Hace 30 años no existía casi. Había el Barcavella, por ejemplo, que ni siquiera decía Douro en la etiqueta. Quinta do Coto en los años 80, Ramos Pinto, Nicolau de Almeida empezó también, pero es todo muy nuevo. De todas formas, de la historia del Duero portugués vamos a hablar más adelante en otra ponencia, o sea que ahí vamos a dejarlo. Una pregunta que te iba a hacer antes de dar paso a nuestros otros dos invitados. Tú haces algunos vinos de mesa extraordinarios, douros, de pago, de paraje, ¿no? Sí. Como Turris o como Charme, o como... que esos no son letras A y B, ¿no? No, es una evolución, porque nosotros conocíamos muy bien el Douro para vino de Porto. Y los ingleses, bueno, en general, había un conocimiento muy bien cuáles son las zonas buenas para Porto.
Pero no podemos olvidar que la cultura de Porto fue siempre de lotar, mezcla. Pero es muy interesante que cada casa tiene su estilo, que es mezcla normalmente, pero es basado en las zonas donde compraban los vinos o donde hacen hoy los vinos, donde vienen las viñas. Y en nuestro caso fue una evolución de, primero, pasar de entender lo vino de Porto y las viñas, y ahí para mí es muy claro que hay pagos que son claramente mucho mejores que otros, pero la tendencia era siempre mezclarlos, y hoy estamos separando las cosas porque hay pagos que tienen una personalidad tan propia, tan interesante, que es interesante separarlo. Pero hoy estamos aprendiendo a conocer el Douro de una perspectiva diferente, que es el vino. Y para eso la clasificación de los años 40 no sirve. Sí, miras al contrario. Al revés. Al revés. O sea que los mejores pagos para vino son de la letra F o la E. Normalmente. No es tan fácil como eso, pero la verdad es que tenemos una viña que se llama Pisca. Es un horror para hacer vino. Si quieres hacer un vino para ganar 100 puntos de un periodista que no entiende nada, es maravilloso. Pero si quieres hacer un vino elegante, fino, interesante, es un desastre. Entonces, hoy estamos comenzando a entender cuáles son las zonas más interesantes, cuáles son los pagos más interesantes, y claramente viñas en altitud son mucho más interesantes. Viñas Verada al norte, las castas también dependen. El bastardo era una uva que se metía mezclado para dar alcohol. Bastardo es, ¿cómo se llama? Toussaint. Y hoy hacemos vinos muy interesantes, pero tenemos que separarlo, y da mucho trabajo, y venderlo más pronto, porque si no es muy pesado en nuestra tierra. Bien, vamos a ver, ahora vamos a viajar a Ribera del Duero. Aquí tenemos a dos bodegueros de la Ribera que llegaron a España y se enamoraron de España y se establecieron aquí, y cada uno con un approach diferente. Peter no hace vinos parcelarios, ahora nos va a explicar el cómo y por qué, mientras que Bertrand es un obseso de los vinos parcelarios, tanto en su primera etapa con Atauta como en su etapa actual con los vinos de dominio DES. Peter, ¿cómo llegaste tú aquí y tú nunca has hecho parcelario? Es decir, tu trabajo como director de Hacienda Monasterio es un chateau o tiene distintos terrenos. Tu trabajo en Pingus tampoco son vinos de parcela. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, en general, yo no he venido aquí para hablar de los vinos míos personales en ese sentido, pero cada uno de las cosas que hago representa una cosa que está bien puesto en una especie de idea, ¿no? Entonces, el PSI, que es el vino regional, que viene de toda la zona o de más sitios. El Flore Pingus es el vino de municipal, para llamarle así. El Pingus es vino de parcela. Y luego, y luego Hacienda Monasterio sí que es un vino de estate, ¿no? Una propiedad, ¿no? Un vino que tiene un montón de suelos diferentes en sus 100 hectáreas de viñedo que tiene. Entonces, cada uno representa una visión de cómo se puede hacer las cosas. O sea, perdóname porque entonces yo me he despistado. ¿Pingus es un vino de una única parcela? Yo digo que es un vino de parcela, ¿eh? Son dos. Eso es lo que yo tenía entendido, que son dos parcelas. Sí. Dos parcelas que cada una aporta una cosa. Exactamente. Ajá. ¿Y nunca has tenido la tentación de hacer un vino de parcela, de una parcela única? Sí, de hecho hago un vino de parcela también, que es un vino que se llama Amelia, pero que aquí en España no hay, se vende solo en Estados Unidos.
¿Y por qué solo para el mercado americano? Porque solo da una barrica, hay muy poco, hay 500 cepas, entonces no da para más, pero es un micropasela, para decirlo así. Pero sí que sigue hablando otra vez, no creo que es que estoy aquí, en PSI estamos estudiando muchas paselas y hemos encontrado muchas paselas que cada uno puede tener una razón de ser, ¿no? como vino de pasela, ¿no? Yo creo que hay en todo Ribera, como hay en todas las zonas vinícolas en España, hay micropaselas que son muy interesantes, pero yo creo que también, hablando un poco de las cosas, ¿no? De como los paisajes, los pagos, los peajes estos, que también tiene mucho sentido, ¿no? De agrupar cosas en un mismo, más o menos mismo clima tal, pero todas esas cosas... es muy interesante hablar de paselas, pero la base tiene que ser que hay una manera de ver el vino español en conjunto, ¿no? Yo creo que Jerez, por ejemplo, tiene otra historia que Ribera del Duero, que tiene otra historia que Rioja, ¿no? Pero tener una cosa que unifica para que un chino o un americano no tiene que estudiar 6 sistemas diferentes de cómo zonificar o clasificar, que no es lo mismo, que es otra cosa que a lo mejor es interesante hablar de eso aquí. Hay muchas maneras, pero el gran problema del vino español es que se produce de un viñedo casi del más grande del mundo, pero también es verdad que 90% casi se vende a granel, ¿no? Entonces tenemos un tema ahí, cómo vamos a hacer el vino interesante para el consumidor. No únicamente el consumidor español, que conoce mejor la zona, pero gente que no conoce fuertemente nuestro país, ¿no? Eso que dices es muy interesante porque cuando uno empieza a interesarse por el vino y quiere descubrir los vinos franceses, se vuelve loco porque las clasificaciones son diferentes. Es decir, un Grand Cru de Saint-Emilion no tiene nada que ver con un Grand Cru de Borgoña, que es el ejemplo típico. En Borgoña eso es un vino top, sí, carísimo, mientras que en Saint-Emilion un Grand Cru es un vino... Sí, hay por ejemplo... de gama. Y eso nos vuelve locos a los aficionados. Sí, pero hablamos de dos sistemas muy distintos. La clasificación del 1855, que fue un trabajo encargado a la Cámara de Comercio en Burdeos para hacer una selección de vinos, y entonces ellos estaban discutiendo cómo vamos a separar. Entonces, claro, al final fue por precio. Entonces, es una clasificación por precio. Entonces, los vinos más caros eran los 4 primeros, digamos. Bueno, uno que era el Yquem, que era Grand Cru clase excepcional, ¿no? Que era una cosa, categoría especial. Y luego vino los Lafite, Latour, Margaux y Haut-Brion, como los premiers crus estos. Era antes que Mouton Rothschild también se metía, ¿no? Pero bueno, es la única vez que se ha revisado. Pero era eso, basado en precio. El sistema de Borgoña, que está más basado en una parte de zonificación, porque va un poco los suelos, también entra en esta diferenciación de las cosas, que es un poco lo que se pretende hacer en Priorat y en Bierzo, y el Große Gewächs en Alemania. Entonces, pero claro, tiene que ver cosas, y lo que mi visión por el vino español y otros, sería que había una cosa un poco, que no se haga un sistema en Rioja y otro en Bierzo y otro y tal, porque volveríamos locos al mercado. Y hemos intentado hablar con el Ministerio de Agricultura para ver, no hay una manera de uniformar esto, que no tiene que ser una cosa que está dependiendo de cada denominación de origen en turno, que hace sus cosas, ¿no? Porque estamos volviendo loco todo el mundo. Pero lo importante es la zonificación, es la diferenciación por geológica o por altura, por lo que sea canilla al río, 5.000 cosas. Y la otra es clasificación, es una cosa que va por otros aspectos, como la fama, el precio, otra cosa, ¿no? Y tú en las 2 zonas en las que estás haciendo vino ahora, que son Ribera y Jerez. Sí, no, y otro, porque ahora hago un vino en Saint-Emilion también. Sí, también. Que justamente estamos ahora mismo, ellos cada 10 años hacen una clasificación en
Grand Cru Classé, Grand Cru y Premier Grand Cru. Y ahora van a revisarla. Sí, sí, y eso está basado en muchas cosas tan diversas como, por ejemplo, el suelo, que es importante, la calidad del vino, pero un 30% o 35% de la valoración es tu presencia en las redes sociales, que es absolutamente acojonante, que eso tiene que ser un factor, ¿no? Pero bueno, hay muchas maneras de hacer las cosas. La pregunta que te quería hacer era si en las dos zonas españolas en donde haces vino, ¿qué crees que habría que hacer? ¿Primero zonificar y luego ya se verá clasificar? Yo creo que basado en el sistema, sí, de que hay vino regional, vino municipal, y luego se puede hablar de pagos. Y en ese sentido, yo sé que Álvaro, que con muchos, pero ha sido gran promotor en esto, gastaba mucho tiempo en ver cómo se puede valorar en una manera que no es en el interés de la bodega misma, pero que se deja a que el mercado determina qué pagos pueden ser los interesantes, ¿no? Tiene que ver una historia, tiene que ver un cierto precio, no tiene que ser únicamente porque tú haces 5.000 kilos por hectárea o cosas de este tipo, que es un poco artificial, ¿no? Tiene que ser el mercado que puede determinar qué pagos realmente son los que son interesantes para ser pagos excepcionales, ¿no? Y eso es un poco volver a lo mismo que hacía en 1855, que en el fondo es la definición por precio. Tanto en el Priorato como en el Bierzo, lo primero que se ha hecho es clasificar por genérico, municipal y paraje, que es una clasificación geoclimática, digamos, ¿no? Y luego ya la clasificación, la zonificación, y una clasificación por calidades y por tradición de vino, por repetición de calidad durante los años. Esa será cuando ya se empiezan a hablar de viñas clasificadas o grandes viñas clasificadas, ¿no? O sea, hay como dos partes. Una parte, o sea, eso sería el Grand Cru y el Premier Cru. Eso es. Hay una parte geoclimática pura que incluso nosotros nos hemos tenido que basar en casi una diferenciación administrativa, ¿no? Por polígonos y parcelas, porque es que si no, no se puede hacer de otra manera, pero basándonos también en todos estos planos y estas capas que os he dicho antes. Y después ya, a partir de los 5 años, podremos empezar a hablar de Grand Cru, una vez que hayan pasado los vinos 5 años en paraje y 10 años en viña clasificada y en gran viña clasificada. O sea que hay una parte geoclimática y otra parte ya clasificación por calidades. Estamos ahora, de hecho, trabajando y pensando en cómo darle sentido a eso, ¿no? Porque no podemos hacer un comité de expertos que decidan, ¿no? O sea, es una cosa, ahora realmente las denominaciones de origen administrativamente tienen muchos problemas, la denominación de origen no certifica la calidad de los productos, ¿no? Entonces, es una autoclasificación, autocalificación, son las bodegas, pero eso hay que controlarlo, ¿no? En Jerez, por ejemplo, está diferenciado porque los BORs y todo esto es una entidad externa al Consejo Regulador la que decide si los BORs son de 30 años, de 20 años, y tendremos que hacer algo similar, ¿no? Pero administrativamente no es tan fácil. Bertrand, francés en Soria. Tú desde siempre has querido hacer vinos parcelarios en tu tierra de adopción, desde el principio pensando en un modelo borgoñón. ¿Cómo surge eso? Pues no sé, es un poco cuando llegas ahí con 20 años en una tierra que no conoces, en un paisaje distinto, pues actúas un poco de manera un poco instintivo. Entonces lo que me ha pasado ahí en Soria. Y luego, pues a llegar un poco sencillamente ha sido que llegas en un sitio nuevo, la primera vez que vinificas solito, y te das cuenta que finalmente no entiendes nada y no tienes ningún sitio, ningún repere sobre agarrarte. Y eso es una cosita bien francesa, es decir, ¿no? Pues que sabemos que un suelo es capaz de transmitir, vamos a decir, un molde a un vino. Por lo tanto, empezamos a trabajar de esta manera en Dominio de Tauta y en aquel momento. Eso hizo en aquellos años, me acuerdo que Luis pasó a verme
que no conocíamos de nada, en 2002 exactamente. Luis Gutiérrez. Luis Gutiérrez. Y fue finalmente, como coño, se están haciendo algo en Soria, que eso es la peor parte de la Ribera del Duero. Y fue un poco dar la vuelta a la tortilla y a la vez creo que fue un poco tirar la piedra a la charca para decir, hostia, que hay varias Riberas del Duero, finalmente, en la denominación de origen. Y ya se empezó a hablar, pues esto, claro, era la enfermedad típica de aquel momento de los 2000. Pues empezaría a buscar esta palabra tan famosa hoy, la frescura. Entonces, claro, Soria se volvió de repente en una zona la peor a una zona que podía ser interesante. Entonces, sin meter nada de plan administrativamente sobre el papel, naturalmente creo que ya la gente se empezó a interesar en esta zona porque creo mucho también en la evolución del consumo de vino en España, que cuando llegue a hoy ha cambiado muchísimas cosas. Hablando de pues esto, la restauración, de la manera, bueno, la tienda La Viña, que también empezaron, y hoy en día la verdad que hay un gran conocimiento y hay una curiosidad, no solamente por las marcas, sino ya empieza a haber una curiosidad por las zonas, dentro de La Rioja, dentro de la Ribera, y dentro de cada denominación de origen. Entonces yo creo que el tema finalmente de la clasificación, creo que es una obligación, finalmente, que nos tenemos que meter poco a poco en eso, hacerlo bien, por lo que están haciendo ellos, me parece un trabajo la hostia, porque están finalmente enseñando, limpiando y abriendo un poco el camino a que las otras DO se lo planteen de manera bastante seria, porque es que es un poco complicado en una DO que hace 110 kilómetros de largo, le podemos decir que, bueno, que somos homogéneos, pues no. ¿Sería fácil adaptar, por lo menos a la zona de Soria, la clasificación y la zonificación de Bierzo o de Priorat? Yo lo veo complicado, en el sentido que, otra vez más, la Ribera es muy grande. Entonces, yo estaría más bien, creo yo, de ir de manera despacito a esto. Dice, pues, oye, me invento Soria, Burgos Norte, Burgos Sur, Valladolid. Yo creo que es muy importante en estos pasos, es que siempre tenemos que echar un vistacito, creo yo, al consumidor de vino. Y no tiene que ser del día a la mañana una cosa que es un rompecabezas, porque la Borgoña es, otra vez más, siempre el jodido modelo que tenemos todos en la cabeza. Pero ¿quién coño se conoce todas las parcelas de Borgoña? Que es imposible. La mitad de nuestros amigos que están aquí. Seguro, empezaremos entonces. A ver. La Grande Rue, a ver, ¿en qué pueblo está? Entonces, yo creo que sí, nosotros que no somos del mundo, pues es muy complejo, nos gusta, lo vivimos, pero también tenemos que pensar a esta gente que le gusta el vino y ya está, que quiere ver un poquito más claro lo que está pasando en una DO, sin quizás ir hasta el final. ¿Sería fácil, entonces, pensáis que en Ribera, es una pregunta también para Peter o incluso para Dirk, en vuestras zonas sería fácil empezar a poner el nombre de los pueblos en la etiqueta? ¿Sería fácil? A poner los pueblos. Sería muy fácil, porque en los pueblos existe ya, ¿no? Digamos, ¿no? Pero hay mucho, vamos a decir... ¿Mejoraría en algo? ¿Ayudaría a conocer más el vino? Creo que ayuda en el sentido de que orienta un poco. Yo me recuerdo que cuando yo era un crío en Dinamarca, y eso de los vinos era una cosa muy lejana, ¿no? Pero yo me recuerdo que me regaló el libro de Hugh Johnson, ¿no? Que era un libro con mapas. Y yo estaba aficionado a probar vino con mis padres, un poco me dejaba probar pequeña cosa, y luego era antes la etiqueta adhesiva, que tú puedes quitar la etiqueta, ¿no? Entonces yo tenía una colección de etiquetas, y luego el libro de Hugh Johnson. Entonces yo pude ver, este vino viene de aquí, ¿no? Yo creo que es muy bonito para cualquiera que no está nacido en un país de vino o conoce muy acerca los vinos, de poder identificar de dónde viene el vino. Yo creo que es una manera muy educativa, ¿no? Por decirlo así. Entonces, los pueblos es una buena manera de intentar a diferenciar las cosas. Y no creo que molesta a nadie. Y los mapas con colores. Así, hablando de Ribera del Duero, ¿no? Por ejemplo, de todos los pueblos que hay, entonces yo no creo que moleste a nadie. Si hay gente que quiere hacer un vino
de varios pueblos, entonces es un vino regional, es Ribera del Duero. Pero si alguien quiere embotellarle de un solo pueblo, entonces tiene que haber un control de que la uva solo viene de ese pueblo, evidentemente. Y ya está. Y yo creo que es una manera de identificar. Y es bastante sencillo porque los pueblos sí existen ya. ¿Qué pasa en Portugal? ¿A ti te dejan poner el nombre del pueblo? Sí, nosotros estamos intentando hacer algo en ese el sentido, Douro. pero la verdad es que no, legalmente no puedes usar el nombre de una vila en la etiqueta. ¿No? No, normalmente no. Pero como idea me parece muy bien. El problema es, como en todo en la vida, es un problema filosófico que alguien hace alguna cosa bien, alguien no es una persona, son algunas personas o una zona, y después vienen los copiadores que quieren ganar dinero usando una marca. Y es un poco como Napa Valley, que el vantaje del americano al principio, y lo decían con mucho orgullo, es que es América, es un país libre, no tiene esta mierda de esta denominación de Europa, puedes hacer lo que quieras. Bueno, a partir del momento que algunos pioneros empezaron a hacer cosas muy buenas en Napa Valley, se protegieron con denominaciones y con separar la parte de encima de la parte de abajo. Por eso y ahora en Napa ya han hecho Amigos, denominaciones disculpad, de villa. es muy interesante todo lo que estáis contando, pero nos queda un minuto para una reflexión final. Por favor, disculpad. Ha pedido la palabra antes Ricardo, pero bueno, déjame terminar con él y luego le damos la palabra a Ricardo y despedimos, salvo que alguien quiera intervenir. Que decía que en Napa Valley están permitiendo ya poner Rutherford, poner Oakville. Sí. ¿Por qué? Si ahí también hay muchos intereses creados. Porque alguien creó una marca muy fuerte con ese nombre, y entonces de repente todos quieren usarlo y se quieren proteger. O sea, echa la ley, echa la trampa. Como siempre. Y Ricardo, ¿qué querías comentar? Bueno, yo parezco el tecnócrata en esta charla. Yo también hago vino, pero bueno. En la ley de la viña y el vino de Europa permiten usar las menciones menores de localizaciones menores, simplemente justificando que el 85% de la uva, o el 75% incluso, viene de ese lugar, tanto de los municipios como de los parajes y demás. Entonces, solo la denominación de origen puede cortar esa ley, o sea, puede hacer una ley más estricta, ¿no? Pero realmente, basándote en la ley de la viña y el vino, lo puedes hacer, ¿no? Se podría hacer en Ribera, se podría hacer en Douro, en toda Europa. Y bueno, un poco siguiendo el hilo de lo que decía Peter, cuando en la Borgoña se empezaron a llamar a los vinos por su nombre fue cuando los courtiers y los negociantes lo que hacían era llamar a los vinos por tipo de vino, ¿no? O sea, hacían un tipo Gevrey Chambertin, pero venía de cualquier lado. O sea, ellos mezclaban un poquito de Gevrey, un poquito de Volnay, un poquito de... Y entonces los viticultores fueron los que alzaron la voz contra eso y quisieron crear una clasificación por municipios, ¿no? Y fue a partir de ahí donde se creó. Y es un poco lo mismo. La historia no ha cambiado mucho, en realidad, ¿no? Lo bonito sería que se llamase a los nombres, a los vinos por su nombre, ¿no? Y eso iba a... Bueno, pues, lo primero, iba a ser una cosa bonita para el aficionado y por el otro lado, para el viticultor, ¿no? Para el productor. Muy bien, pues muchas gracias. Me dice ese señor que tenemos ahí que nos hemos pasado ya mucho. La conclusión al final de estas conversaciones, que siempre nos quedamos un poco en interruptus, es que todos pensáis que al vino español le vendría muy bien comunicar mucho más sobre la geografía, sobre de dónde vienen los vinos, su origen, si es un pueblo, si es una parcela, y que esa comunicación clara en la etiqueta, ese enseñar a los aficionados los mapas, ayudaría a vender más en un país donde, como ha dicho Peter, efectivamente el granel todavía tiene un peso
importante. Y si queremos mejorar y vender vinos mejores, más caros, la claridad, la ficha técnica, digamos, debe estar mucho más presente que los simples términos de crianza, reserva y gran reserva a lo que venían acostumbrándonos. Muchísimas gracias a todos. Un aplauso, por favor. Gracias.